Shalom, Ubraja, bienvenidas y bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Vamos a estudiar hoy Bezrat Hashem, la página 116 del Tratado de Yevamot. En esta víspera de Shabbat nos ponemos al día nuevamente en nuestro estudio. Vamos a comenzar hacia un tercio antes del final de la página 115, donde nos quedamos. Y dice así: Yitzhak, Resh Galuta, Barajate de Rav Bevi, Habaka Azil, mi cortaba le a España. Yitzhak, que era el Resh Galuta, el exilarca, el jefe del pueblo de Israel en la Golá, y además era el hijo de la hermana de Rav Bibi, era el sobrino de Rav Bibi, estaba viajando de Córdoba a España. Y murió en España. Shalhu, Mehata mandaron a decir desde allá, desde España, Yitzhak Resh Galuta, Barajate de Rav Bibi, Habakazi en Córdoba a España, Beshahib. Mandaron la noticia que Yitzhak, el Resh Galuta, que es el hijo de la hermana de Rav Bibi, estaba viajando de Córdoba a España y murió. Para Mijay Shinan, letre Yitzhak. Te pregunta ahora la Gemara, dice, ¿acaso vamos a sospechar que hay dos personas que se llaman Yitzhak que estaban viajando de Córdoba a España y que murieron? O no sospechamos, es decir, es el único Yitzhak que puede ser del que están hablando y ese es el que murió. Entonces, nos podemos apoyar sobre este testimonio. Amar Abaye dijo Abaye, Haishinan. Dice, ¿sabes qué? No se sospecha, a lo mejor hay otro Yitzhak igual. Rabamar, lo Haishinan. Rabba dice, no sospechamos. Amar Abaye, Menaminale. ¿Por qué opina así Abaye que hay que sospechar a que haya dos personas iguales? Yahugita de Ishtekach de Nardea, por causa de ese get, ese acta de divorcio que se encontró en la ciudad de Nardea. Uchtivi está escrito en él, Betzat Calonia Mata, es decir, en la ciudad de Calonia. Este get fue escrito en la ciudad de Calonia. Ana, yo, Androlinai Nahardae, Androlinai de la ciudad de Nardea, Patrit, Betachrit, Yatplonit, Inteti. Es decir, Patri, es decir, liberé y divorcié a fulanita, mi esposa. Ahora, esta mujer está delante de nosotros y ella sostiene que ese get para casarse, es decir, ella necesita ese get para casarse con otro hombre. Abu Adishmuel le camé de Rabbi Yehuda Nesía. Entonces el padre de Shmuel mandó a preguntar delante de la viuda Nesía si se puede apoyar uno en ese get para permitir a esa mujer, la mujer de Androlinai, que es la que nosotros conocemos, o a lo mejor tenemos que sospechar que hay otra mujer que está casada con un señor llamado Androlinai y que cumple las mismas características y ese get le pertenece a esa otra mujer. Shalach le respondió a la viuda Nisiai, Tibadek Naardea Kula, es decir, revisa toda la ciudad a ver si no hay otra mujer así. Rabba dijo, Im ita yitbakola olam. Dice, espera. Si vas a empezar por ahí, de que a lo mejor hay otra mujer que está casada con un señor llamado Androlinai en la ciudad de Nardea, ¿sabes qué? Tienes que revisar todo el mundo entero. Porque a lo mejor hay otro señor que se llamaba Androlinai, que vivía en Nardea y que ya no está en Nardea, se fue a vivir a otro lugar. Y que ese es el marido que hizo el get. Entonces, ¿cómo vas a comprobarlo? Entonces eso es lo que le dijo Rabba. Le dijo, si vas a empezar por ahí, entonces Yitbak Kola Olam y Bayele, deberías verificar todo el mundo entero a ver si hay otra persona que cumple esas mismas características. Entonces, necesariamente, tenemos que decir, Shemeikar Adin en la Hashosh, no se debería sospechar. A la reviudad decía que ¿por qué dijo eso? Mishum que vos de Abu Adishmuel. ¿Por qué le dijo así? Para no faltar al respeto de Abu Adishmuel. ¿Sí? De Shalachach, y es por eso que le respondió así que manda a verificar. Es decir, el Abu Adishmuel quería verificar. Ahora, Reviudán decía, dijo, bueno, es bastante evidente que no, pero ¿sabes qué? Dile que sí, para no faltarle al respeto. Amarraba dijo, Rabba, menaminale. ¿De dónde piensa él así que no hay que sospechar sobre eso?
de Anhu Tresh Tare de Navke Mejosa, de aquellos dos documentos que circulaban en la ciudad de Mejosa. Y estaba escrito en ellos, Jabai Bar Nanai, Benanai Bar Jabai. Es decir, en uno ponía que el nombre del que pidió prestado era Jabai Bar Nanai, y en el segundo estaba escrito el nombre de Nanai Bar Jabai. Veagbe Behu Rabba Barabu Azuze, y cobró con ese documento Rabba Barabua un zuz. Jabai Bar Nanai, Benanai Bar Jabai. Bemejosa Shejijetuba. Pero gente que se llamaba Jabai Bar Nanai y Nanar Bar Jabai en Mejosa. Hay muchos. De Abaye, y entonces Abaye, ¿sí? ¿Qué opina? Que no es una prueba de aquí. Shegaba Gabash Alejo Belu. Es decir, que el hecho de que cobró no es una prueba. ¿Por qué? Porque en este caso, Govim Beshtar Shemotze Beyadosh la Malve, es decir, se cobra porque el documento está en manos del prestamista. Entonces, Lemay Nehushle, ¿qué es lo que sospecha él? Y le nefila, si va a sospechar que se le cayó, ¿sí? Y lo encontró otra persona, ¿sí? Zedabar, no me está a ver, no parece lógico, que Mizhar Zahir B, porque el Shomer, el que cuida, perdón, la persona que tiene ese pagaré, lo cuida mucho. Veí le picadón, y si es que lo puso en depósito, que van de Shme Kishme, es decir, nadie pone en picadón, nadie deposita algo a ser cuidado en alguien que se llame como él mismo. Es decir, que Jabai Barnanay no va a buscar a otra persona que se llame Jabai Barnanay para que dice, oye, guárdame este documento de que esta persona me debe tanto dinero. Porque se llama igual que él. Va a venir este Jabai Barnanay y se va a ir a ver al Bedim a decir, me deben dinero. ¿Sí? Por ejemplo, sí, es decir, imaginemos que hay otra persona que se llama Yosef Bar Yehuda. Yo no voy a ir a darle un documento de que alguien me debe dinero que él me lo guarde. Muy bien. Maya Mart, Dilma Mazarle. Entonces, ¿qué es lo que vienes a decir? ¿Qué es lo que sospechamos? No es que se lo dejó de picadón, sino que simplemente se lo dio. Se lo pasó al otro. Ahora, Otillot Niknot Bemesira. Y el hecho de que se lo dio, las letras que están escritas en este documento son lo que hacen la adquisición del documento. Entonces, cuando se lo dio, se lo pasó a la otra persona lo adquirió plenamente y ahora es suyo por lo que está escrito en él. Muy bien. Dice, Augita de Ishtekar Besura. Ocurrió una vez que se encontró un get en la ciudad de Sura. Uktiv Behaki, estaba escrito así. Besura mata en la ciudad de Sura, Ana, yo, Anan Barjilla, era el nombre, Nardae, es decir, de la ciudad de Nardea. Y tenemos un señor que se llama Anan Barjilla, que viene de la ciudad de Nardea. Patrit Betageret Plonit Inteti, es decir, divorcio a mi esposa fulanita. Batkur Rabanan, Misura, Bernardea, Velo Haba Anan, Barjilla, Ajarina. Y verificaron desde toda la ciudad de Sura y toda Nardea, encontraron otro Anan Barjilla. Ahora, Levar, Meanan Barjilla, Mejagra, dejaba Benardea, pero sí que había otro Anán Barjilla. Era Anán Barjilla de Hagra, no de Sura ni de Nardea, era de Hagra, de otra ciudad, que estaba en Nardea. Dice, vea tú, Sahade de Amor. Vinieron testigos y dijeron, Ahu Yoma, Ki Ikatab Ahu Gita, ese día que se escribió ese get, bien, Anán Barjilla Mejagra, Gaban Haba, estaba con nosotros en Nardea. Amar Valle dijo a Valle, hable Didi de Amina Haishinan, incluso para mí, que yo digo que de todas formas se sospecha, ajá, lo Haishinan, aquí no vamos a sospechar. Deja que hambre Saade Benardeaba, porque los testigos dijeron que estaba en Nardea. Mai Bea Besura, ¿cómo iba a llegar a esta Sura? Es decir, el get fue escrito en Sura. Bien. Y pone Anán Barjilla de Nardea. Bien. No encontraron más que una persona que se llamaba así
que no se llamaba Anán Barjilla de Nardea, se llamaba Anán Bar Hagra. Anán Barjilla de Hagra, no era de Nardea. Entonces, ¿qué decimos? ¿Sospechamos que es él o no sospechamos que es él? Entonces, Abaye dice, aquí no hay más remedio que sospechar. ¿Por qué? Porque, perdón, y vinieron testigos y dijeron, no, espera, Anán Barjilla de Hagra no estaba en Sura, estaba en Nardea con nosotros ese día, en el momento en el que se firmó ese documento. Entonces, ¿qué? Abaye dice, no tenemos más remedio que creerles. Es decir, los testigos están diciendo que él no estaba ahí, ¿cómo va a estar dando el get? Raba dice, no, ¿sabes qué? Le Didi de Loja Shinan, incluso para mí, que yo normalmente no sospecho que haya que buscar si hay otro. Ajá, en este caso Hashinan. Aquí sí. Dilma, Gamla, Parja, Azal. A lo mejor fue en un camello muy rápido. ¿Sí? Tomó un avión. O tomó el AVE. ¿Sí? El tren rápido. Bien. O Inami, Big Pizza. O a lo mejor Dios le hizo un milagro y le cortó el camino como Eliezer. O Mile Mazar. O a lo mejor cogió y nombró a un Shaliach. Le dijo, oye, ve, paga al sofer en Sura que haga el get por mí y tú eres mi Shaliach. Tú le vas a entregar el get a mi esposa. De Amar, Lehu, Rab le Safre. Y así es como Rab le dijo a los Sofrim. Vejen, Amar Lehu Rabuna le Safre. Y también le dijo así Rabuna a los Sofrim. Ki itneku beshili, es decir, en el momento en el que estéis escribiendo un documento y os encontráis en un lugar llamado Shili, que Tobu Beshili, escribid en el documento que estáis en Shili, que fue escrito en Shili. Afalgab de Mimseran Mile Behini, a pesar de que os hayan pedido que lo escribáis, alguien que vive en Hini. Es decir, lo mismo pasa aquí. Es decir, aunque el habitante sea de Hagra o de Nardea, si lo estáis escribiendo en Sura, escribid en el documento que es en Sura. Itneku Behini, que Tobu Behini, y si estáis en Hini, escribid que es en Hini. Afalgab de Mimseran Mile Beshile. A pesar de que os hayan pedido que escribáis el get o el documento, alguien que está en Shili. Entonces, ahora la Gemara vuelve nuevamente al tema, a la halajá que estuvimos viendo justo antes de esto, que es el tema del sésamo. Si os acordáis que vimos, del que depositó el sésamo. Entonces, ¿qué vamos a hacer con el sésamo? Es decir, trata de equiparar esto con el hecho de si hay que verificar, hasta qué punto hay que verificar, si es el mismo o no es el mismo. De Rab, Yemar, Amar, Loja Shinan. Rab Yemar dice Loja Shinan. Es decir, no sospechamos que vació esos utensilios y que puso otro sésamo y entonces diríamos que es el suyo. Rabina Amar, Hashinan. Rabina dice que sí, puede ser que seguramente vació el lugar y puso otros. Veil Geta, Hashinan. Y la halajá es así. Es decir, que si viene y dice, no, ya te lo llevaste y estos son otros sésamos, con otro tonel que parece el tuyo pero que no es el tuyo, Hashinan. Sospechamos que realmente no es el suyo. Muy bien. Dijimos en la Mishnah que tatá benole bená. Es decir, que si hay una discusión entre el marido y la esposa cuando viajan al allende del mar, ¿sí? Y ahí Aisha en Anemenet, la mujer no se la cree. Dijimos por qué, porque el odio que tiene ella por él es tan grande que lo único que quiere es ya decir, bueno, murió y ya está, déjame, no quiere ni siquiera verificar. Ejidame, que tatá benole bená. ¿Cómo es esta discusión que hay entre ellos? Amar Rabiudá, Amar Shmuel, dijo Rabiudá en nombre de Shmuel. Beomeret le Baalá, aquella mujer que le dice a su marido, Garesheni, divórciame. Entonces, ¿qué le dijo al marido? Beomeret le Baalá, Garesheni, divórciame. Es decir, porque ella le está diciendo al marido que le divorcie, eso es una prueba que lo odia. Entonces no se lo cree, no se la cree a ella para que venga a decir que el marido murió. Culeo Nami, Ambruaji. Pregunta la camarada. Pero todas las mujeres, ¿sí? Cuando se enfadan, le dicen así al marido. Ella, entonces, Beomeret le Baalá, Gerashtani. Es decir, tú me divorciaste, como que ya me divorciaste. Y esto seguro es una prueba. ¿Sí? Que no lo quiere. Pregunta la Gemara. Velehemna mi de Rav Hamnuna.
Sí, y entonces, ¿qué nos importa a nosotros? Si murió o no murió. Shahen Girsha Metorat Linase. Muteret Linase. Si ya la divorció, entonces, ¿qué mata que el marido murió o no? Ya está divorciada, se puede casar. La más Rabamnuna dijo Rabamnuna. Isha Shamra le va a la Garashtani. Una mujer que le dijo a su marido, tú ya me has divorciado, Nemen, ¿se la cree? Hazaká, en Isha Me'iza Panea, Bifne Baala. Es decir, que la mujer no tiene el descaro de decir delante de su marido que ya la ha divorciado. Entonces se cree que es verdad. Pero, entonces, ¿cómo responde la Gemara? Que la Mishnah está hablando, Beomeret, Gerashtanim, Bifne, Ploni, Ploni. Es decir, que me divorciaste delante de tal y tal persona. Sheelna, es decir, preguntaron los Dayanim a estos hombres. Beambrú lo ayude, Barim Meolam. Dicen, no, nunca vimos que este hombre divorció a esta mujer. Ahora, Maita ama, ¿de qué trata? Entonces, ¿cuál es el motivo entonces de este odio? Explica la Gemara, pregunta la Gemara. Es decir, que si hay entre el marido y la esposa una disputa, y ahí no va a ser creída para decir que murió el marido. La Vijanina Amar, Mishum, de Meshakra. Es decir, tenemos que sospechar que lo odia tanto que está dispuesta a mentir. La Shimi Barashi Amar, Mishum, de Amra, Bededame. Es decir, Rabjanina dice que ella está dispuesta a mentir por el odio que le tiene al marido. Y Rabshimi Barashi dice no, porque le odia tanto al marido que le basta con simplemente presuponer que el marido murió o que le pareció que el marido había muerto, como vimos en el DAF anterior. Es decir, le vio que recibió un flechazo y dijo, ah, seguramente murió, sin saber si ese flechazo realmente era crítico. Ahora, May Benayu, ¿cuál es la diferencia entre estas dos opiniones? Y que Benayu, esta es la diferencia. De Argel Hu Ketata. Cuando él es el que provocó esta discusión. Vejí lo senato y ella no lo odia. Y vaya Leu viene a preguntar, Edehad, Biktata, un testigo que viene a testificar que el marido de una mujer murió cuando estaban peleados. Mahu, ¿cuál sería entonces la ley? Es decir, ya no estamos hablando sobre ella. Es un testigo que viene a decir, ah, el marido de esta señora murió. Maitama de Edehad Meheman, ¿cuál es el motivo por el cual un solo testigo es creído cuando estamos hablando del testimonio sobre una mujer? Mishum, de Milta, Beavida, le incluye lo meshaker, porque algo que puede llegar a ser comprobado, el testigo no va a venir a mentir. Entonces, a Hanami, aquí también, lo meshaker no va a mentir. O Dilma, o a lo mejor, Tama de Edehad Meheman, el motivo por el cual un solo testigo se le cree en los casos así de para liberar a una mujer de su casamiento. Mishum, de hi daika uminasba. Es decir, que ella no se va a casar hasta verificar realmente que son así las cosas. Veaja, pero aquí, que van de irle que tratar, puesto que hay odio entre él y ella. Lo daika uminasba. Ella no va a verificar. En cuanto el Bedín le diga, ok, el marido murió, ella enseguida va a buscar a casarse. Por eso la Gemara queda en Teiku, es decir, tenemos que esperar que venga Eliyahu Naví a darnos la respuesta. Rabbi Yehuda Omer Leolam Ena. Y vimos en la Mishnah. La Biblia dice, no se la crea, a no ser que venga llorando y con ropas de luto, desgarradas, etc. Tania, dijimos en una vereitat. Amrulo le Rabbi Yehuda, le dijeron los sabios a Rabbi Yehuda, y pareja según tú, y caja tinase, shota lo tinase. Es decir, si una mujer es picaja, es decir, está sana y tiene entendimiento, se va a volver a casar. Pero una mujer que es demente, sí que no entiende y que no suele llorar y rasgarse las vestiduras de por sí misma, sin un motivo, lo tinase no se va a poder volver a casar. Ela, ajazo, tinase. Por eso la Mishnah nos dice que le respondieron los sabios, ya sea una o ya sea la otra, ya sea que viene llorando o no viene llorando, con las ropas rasgadas o no vienen rasgadas, se va a poder casar de vuelta. Ay, de Atia, le Bedina de Rabiuda, esa mujer que vino delante del Bedín de Rabiuda para decir que su marido había muerto. Ambrela, le dijeron los Talmidei Jajamim que estaban ahí y que sabían que Rabiuda no iba a permitirle, ¿sí? No iba a tomar su testimonio en cuenta si ella no venía llorando y así. Entonces, ¿qué le dijeron? Sifdi ba'alech bekiri manech. Le dijeron, ¿sabes qué?
llora antes de que entrase al Betadín. Llora por tu marido y rásgate las vestiduras. Sitri Mezayeh. Y cubre tu cabello. ¿Para qué? Para que tengas una prueba, para traer una prueba delante del Bedín y que la viuda te crea. Y el Fua Shikra. ¿Y acaso los sabios, sí, le van a enseñar a mentir a la mujer? Inhu que Rabanán Sviraleu. Dice, no, porque esos sabios opinaban como Rabanán, que ya sea que sí o que no, entonces se le iba a creer su testimonio. Hambre, te de aji, entonces que dijeron, vamos a hacer de esta manera, ki eji del Ishraya, porque así la viuda la va a permitir. Porque ellos pensaban que ya estaba permitida, porque pensaban como Rabanán. Dice la Mishnah, dice la Mishnah, los sabios tienen en cuenta el testimonio de una mujer para decir que su marido murió a causa de un hecho que ocurrió una vez. Una mujer vino delante del Bedín, su marido había ido a cortar el trigo, ¿sí? Lixor, a cortar la cosecha. Y ella fue delante del Bedín y dijo, mi marido murió. Ahora los Jajamín verificaron y efectivamente había muerto. Y entonces ahí dijeron, ¿sabes qué? La mujer se la cree por su testimonio de si el marido ha muerto. Ahora, Betilel, hombre, dicen los sabios Betilel, lo llamanu, es decir, no escuchamos nunca que creyeron a la mujer, ella bebaba, bebaa min hakatzir, más que en el caso en el cual el marido se fue a cortar la cosecha. ¿Por qué? Porque puesto que era en el momento de la cosecha, entonces, ¿qué pasó? Es el momento del verano y ahí seguramente el marido le dio un golpe de calor. Entonces parece lógico decir que el marido murió. Y ahí es donde dijeron, vamos a creer a la mujer. Pero estaba Medina, además en ese país, ¿sí? Ahí donde ocurrió. Y de la misma manera que como ocurrió en este hecho. Amrula en Bet Shammai, le dijeron Bet Shammai, Ajad beba amina katsir, ya sea que vino de recortar la cosecha, de Ajad beba amina zetim, o que fue a cortar las aceitunas, o mina batzir, o que fue a la vendimia. Ajad rabba min lindina, ya sea que fue de un país a otro. Lo dibru jajamim bekatzir ela behove. Bejazru betilel lejorot. Es decir, todo esto que dijeron los sabios, lo dijeron para todos los casos. No solamente para el katzir de la tebuá, para cortar la cosecha, sino para cualquier tipo de persona que se fue a trabajar al campo. Y no solamente en ese país, sino en cualquier país. ¿Sí? Y aquello, perdón, ¿y por qué entonces el ejemplo lo trajeron con el katzir? Porque ela behove, mishum, shemase, shebiglaló, ¿por qué? Por lo que pasó. Es decir, porque lo que pasó en la historia fue por eso. ¿Qué pasó al final entonces? Betilel Hazru, Leorot que Bechamay. Betilel se retractaron y enseñaron como Bechamay. Tania se enseñó una velita. Ambrula en Bechamay le Betilel. Le dijeron en Bechamay a Betilel. Le libre, según vosotros, que vosotros permitís solamente, tal y como ocurrió en ese caso. En Kenton Brucan, también vais a decir, en Liela, que entonces solamente si va a cortar el trigo. Que Circe Orim Menaim, de donde yo sé que si fue a cortar la cebada también, sería válido ese testimonio de una mujer. Ven Liela, Kotzer. Es decir, y esto solamente si el marido es el recolector, Abalbotzer, pero si va a vendimiar, Humosek, o va a recoger aceitunas, o Goder, o va a recoger dátiles, o Oder, o va a recuperar los hijos. Menaim, ¿de dónde yo sé que también se la crea la mujer? Ela, entonces necesariamente tenemos que decir que a pesar más que la historia que nos traen es una historia que ocurrió con la cosecha del trigo. Dile culeu, es la misma ley para todas las cosas que hemos dicho. Entonces, si es así, a Hanami también así, Mashesha ya Medina ocurrió una vez en aquel país. Dile culeu, es decir, esa acción, eso que pasó, esa historia pasó en un país.
Ok, pero es la misma ley para todos los países, ya sea en cualquier lugar. Ahora explica la Gemara y dice, Betilel, Biotá Medina. Ahora, Betilel, ¿por qué solamente dicen en ese país? Mishum, Deshije Inche. ¿Por qué? Porque ese país es un país muy poblado y van a saber si ese hombre murió o no. Por lo tanto, Mirtat, ella se asusta de mentir al Beddin. Perdón. Y por lo tanto ella se asusta de mentir al Beddin. Como hay mucha gente, es fácil comprobar si es verdad o no. Entonces ella no va a ir a mentir. De los Inche, lo Mirtat. Pero si es que ella viene a testificar en un país para decir que ocurrió en otro lugar o en una otra ciudad, bien, como es muy difícil de verificar, entonces ahí no se asusta de mentir. Ubechamay, Ahanami, Shayarta. Dice, de todas formas, ya sea que es en otro lugar, hay gente que va de un lugar a otro, también se puede comprobar. Entonces también tiene miedo de mentir. Maimas Shaya, ¿qué es esta historia que ocurrió? Llamar a viuda a Shmuel, dijo Reviuda en nombre de Shmuel. Shilfe, Katsir Hitim Hayu. Era el final de la cosecha del trigo. Vealhu, Asara Bene Adam Lixor Hitim. Y fueron 10 hombres a cortar el trigo. Nashho, Nahash, Lehad, Mehen, Umet. Le mordió una serpiente a uno de ellos y murió. Ubat Ishto Veodia al Beddin. Y vino la mujer y lo hizo saber al Beddin que su marido había muerto. Veshalhu, Umatsu, Kidibireha, que de Barea. Y fueron y verificaron que realmente así había ocurrido. Pero Tasha en ese momento dijeron, Shamra Med Baali, Tinase, la mujer que viene a testificar que su marido murió, se puede casar. Med Baali, Tityabem, y si es una, si murió sin hijos y tiene un hermano, también le puede hacer Yibum el hermano. Entonces explica la Gemara, dice, Nema, la Bijanina Akiva, Rabanan. Digamos que esto es una discusión entre Rabbi Hanina Ben Akiva y Rabanan. Plukta de Bet Shammai u Bet Hillel Kamipilige. Y discuten sobre lo que fue la discusión entre Bet Shammai y Bet Hillel. De Tania, como se enseña en una veredita. Lo decretaron los sabios. Lo isa Adam Mehatat Ve'efer Hatat Ve'yavirem Be'yarden Ubisfina. Es decir, no puede tomar la persona. Justamente en este Shabbat vamos a leer la parashá de la Paraduma. Mehatat, Mehatat son las aguas en las cuales se mezclaban las cenizas de la vaca roja que servían para purificar. Ese Mehatat, por supuesto, hay que guardarlo de todo tipo de impureza, porque si no se impurifica y perdimos todo lo que teníamos. Ahora, decretaron los sabios que la persona no debe cargar el agua de Hatat ni la ceniza del Hatat, de la vaca roja, y pasarlos en el Yardén y en un barco. Velo Yamod, Betzadze, Beizrok Letzadajer. ¿Sabes qué? Bueno, no voy a cruzar el Jordán con ello. Me voy a parar en un lado y lo voy a tirar al otro lado. Tampoco. Velo Yeshmitem al Pene Hamaim. Y no lo va a hacer flotar sobre el agua. Velo Yarkibem al Gabe Behemá. Y no lo va a montar sobre un animal. Velo al Gabe Javero. Ni tampoco sobre su compañero. Porque es como si fuese un barco. Bien. El compañero va en el agua y él va encima. No. Ela, Imken, Hayur Raglav, no Geot Bakarka. ¿Cuándo es que sí puede hacer todo eso? Cuando sus pies tocan el suelo. ¿Sí? Que ahí el pie está tocando el suelo, no parece un barco. Abalma Viram a la Gesher, pero sí que puede cruzar el río. ¿Sí? Sobre un puente. Ahora, estas Gezerot, estos decretos de los sabios sobre estas Mehatat, Ejad Yarden, Vejad Sharnearot, es decir, lo decretaron ya sea sobre el Yarden o sobre cualquier otro río. Rabbi Hanania ben Akiva Omer, lo amru ela beyarden, bisfina ukemase shaya. Rabbi Hanania ben Akiva dice no, decretaron solo para el Yardén, solo para un barco y solamente según la historia que ocurrió con ello. Lema Rabanán de hambre que Bet Shammai. Vamos a decir entonces que los sabios dicen como, Rabanán dicen como Bet Shammai. Pero Rabbi Hanania ben Akiva dice como Bet Hillel, lo mismo que hemos dicho antes. Rabbi Shammai dice que no es exactamente Katsir de Hitim y que no es exactamente en ese país y que
Y Beit Hillel dice, no, como esto, solamente como fue. Entonces aquí tenemos lo mismo. Dice, la Gemara rechaza y dice, no. Hambre, leja Rabanán, ¿qué te van a decir los sabios? Anán, de Amrinan, Af, que Beit Hillel, nosotros también decimos como Beit Hillel. Atkan, lo que amar Beit Hillel Hatam. Pero aquí, hasta entonces no dijo así Beit Hillel, ¿sí? Sobre que se crea una mujer que murió el marido, que decretaron solamente como la misma historia que había pasado. El a Mishum, ¿por qué dijeron eso? Mishum de Mirtat, es decir, del miedo que implica el betadín, de mentir al betadín. De Makom Karor de Mirtat. Makom Rajok de Mirtat. Entonces, cuando esto ocurre en un lugar cercano, entonces ahí la mujer sí que tiene miedo. Pero si ocurre en un lugar lejano, no tiene miedo. Ajá, pero aquí en cuanto al decreto de pasar el Jordán en barco, Mali Yarden, Mali Sharnearot, ¿qué diferencia hay de que sea Yarden o que sea otro río? Rabbi Hanina ben Akiva, Amarleja, ¿qué te va a decir Rabbi Hanina ben Akiva? Ana de hambre, abre Bechamay, lo que yo dije también es según Bechamay. Atkan lo que hambre Bechamay, Hatam, el Amishum, de Ihi, Daika, Uminasba. Es decir, ahí sobre la mujer no dijo así Bechamay, solamente ¿por qué? Por el motivo de que si la permites, ella tiene que verificar muy bien que realmente el marido había muerto. Mali, Makom Karov, Mali Karov Rajo. Qué manera que sea en un lugar cercano, en un lugar lejano. Ajá, pero aquí Mishuma Seshaya es por aquello que ocurrió de Yardén, y eso ocurrió justamente en el Yardén, en un barco, de Abba Maase Gazur Rabanán, y sobre esa acción, esa historia que ocurrió, sobre eso decretaron los sabios. Beshar Nearot, de lo Abba Maase, pero en el resto de ríos donde no ocurrió esto, lo Gazur Rabanán, ¿qué es esto que ocurrió? May Maase Shaya. Amar Rab Yehuda Amar Rab, dijo Rab Yehuda en nombre de Rab, Maase be Adam Shaya Ma'avir Mehatat be Ferhatat be Yarden Bisfina. Ocurrió una vez de un hombre que estaba atravesando el Jordán y llevaba agua de Hatat y ceniza de Hatat en el Yardén y en un barco. Venimza, y se encontró en el barco Kazait Minamet, es decir, un trozo de Kazait de un muerto. Tahuv Bekarkait Shela Sefina, que estaba incrustado en el suelo del barco. Y entonces, Rakeli Sheem Ayu Betojo Heail Alametz Venitmeu. Y ese utensilio donde estaban contenidas las aguas de Hatat y las cenizas pasaron por encima de ese hueso o de esa parte del muerto, se impurificaron. Y entonces ya no pueden purificar más. Pero Tasha, en ese momento, Ambrú lo hizo Adam Mehatat, Befer Hatat, Beyavirem, Beyardem, Besfina. Ahí dijeron, a partir de ahí, dijeron que la persona no tome aguas de Hatat y que las haga pasar en un barco en el río Jordán, y solamente en ese caso y en ese río. Hasta aquí llegamos en nuestro estudio de hoy. Hizku, Beimzu, que tengamos todos Shabbat, Shalom, Umeborach.